La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mis amados hermanos, y los que creen en nuestro Dios Jesucristo. Escuchen lo que habló por medio de sus santos profetas. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la gracia, porque hay muchas gentes que me han preguntado diciendo que qué cosa es la gracia, y otros me dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estar mirando esto con texto bíblico. Vamos a mirar sobre la gracia. Dice el apóstol San Pablo al libro de los Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí el apóstol San Pablo le habla a alguien cuando dice porque por gracia sois salvos. Alguien es salvo por gracia. ¿Quién es salvo por gracia? También declaran las Sagradas Escrituras en el libro del apóstol San Pablo a los Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. ¿Quién es salvo por gracia? Declaran las Sagradas Escrituras que las reliquias son salvas por gracia. Ahora necesitamos saber cuáles son esas reliquias que son salvas por gracia. ¿Quiénes son esas reliquias? Libro del apóstol San Pablo a los Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Reliquia Israel. Quiere decir que Israel es salvo por gracia. Esto es lo que declaran las Sagradas Escrituras. Israel es salvo por gracia. Entonces, necesitamos saber qué es la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Como dice el apóstol San Pablo en el libro a los Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios, pero necesitamos saber ese don de Dios, cómo se llama. También declaran las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles 8:19 y 20. Declara que ese don es el Espíritu Santo. La gracia es el Espíritu Santo. Eso declaran las Sagradas Escrituras, para confirmar también con lo que dice el libro del profeta Zacarías 12:10. Y derramaré sobre los moradores de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Ahí está. La gracia es el Espíritu Santo. Vamos a mirar con el Nuevo Testamento, porque no vayan a decir eso fue antiguo. Vamos a mirar con el Nuevo Testamento, como dice el apóstol San Pablo a los Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será digno de mayor castigo? Al que aullare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu de gracia, ahí está. La gracia es el Espíritu Santo. Esto declaran las Sagradas Escrituras. Entonces, en otra parte las Sagradas Escrituras dicen, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como dice el libro del apóstol San Pablo a los Romanos 6:14. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que tener en cuenta que está la ley de nuestro Señor Jesucristo y está la ley del pecado, como dice el libro del apóstol San Pablo a los Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está la ley de nuestro Señor Jesucristo y está la ley del pecado. También pueden leer el libro del apóstol San Pablo a los Romanos 8:2. Entonces vamos a estar mirando quién es la ley del pecado. También
declaran las Sagradas Escrituras en el libro Primera de San Juan 3:8. Dice así: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la ley del pecado es el diablo, porque él es el que peca desde el principio del mundo. Al venir la gracia, que es el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley, bajo el dominio de Satanás. Ya no estamos bajo las obras del diablo. Ahora necesitamos saber cuáles son esas obras del diablo, porque al venir la gracia, que es el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley, bajo las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Libro del apóstol San Pablo a los Gálatas 5, 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, quiere decir las obras del diablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos. Entonces estas son las obras de la carne, las obras del adversario. Entonces, al venir el Espíritu Santo, que es la gracia, entonces al venir el Espíritu Santo sobre la persona, ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios, Él prometió derramar la gracia o el Espíritu Santo en los últimos días, como está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles 2:17. Dice así: y será en los postreros días, dice Dios, quiere decir en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es una promesa de Dios, que iba a derramar el Espíritu Santo, la gracia, que igual es en el fin de los días. Cuando dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ahora no vayan a pensar que el mundo entero tiene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir cuando dice sobre toda carne? Vamos a mirar las Sagradas Escrituras. Libro de Hechos de los Apóstoles 5:32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando nuestro Señor dice que va a dar el Espíritu sobre toda carne, quiere decir a los que le obedecen. ¿A los que le obedecen a qué? También declaran la Escritura: a los que obedecen a su palabra, como dice el libro del apóstol San Pablo a los Efesios 1:13, en el cual esperasteis vosotros también, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Y desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, a los que obedecen a ¿qué? A la palabra. La palabra de Dios son los 10 mandamientos. Para poder que Dios nos dé el Espíritu Santo, tenemos que obedecer, escuchar y obedecer a la palabra, que son los 10 mandamientos. También las Sagradas Escrituras están declarando que Dios iba a derramar de su Santo Espíritu sobre sus siervos. Eso dice el libro de Hechos de los Apóstoles 2:17. Necesitamos saber quiénes son esos siervos bíblicamente. Libro de Levítico 25:55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Las Sagradas Escrituras están declarando que los siervos de Dios somos nosotros, los israelitas. Entonces, sobre nosotros los israelitas ha derramado Dios el Espíritu Santo. Vamos a mirar con el Nuevo Testamento, para que no vayan a decir eso fue antiguo. Vamos a mirar quiénes son los siervos de Dios con el Nuevo Testamento. Libro del apóstol San Pablo a los Efesios 6:6. Dice así: no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios.
Las Sagradas Escrituras declaran que los siervos de Cristo son los que hacemos la voluntad de Dios. Ahora necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Declara el libro del apóstol San Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3, nos va a declarar cuál es la voluntad de Dios. Dice así: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que el hombre se santifique. Ahora necesitamos saber cómo se santifica el hombre. También declaran las Escrituras. Libro de Números 15:40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, por medio de los 10 mandamientos viene la santificación para todas las gentes a nivel mundial. Miren, mis amados hermanos, ninguna organización religiosa a nivel mundial tiene el Espíritu Santo. Así ellos digan, llámese como se llame, así ellos digan que tienen el Espíritu Santo, que son espirituales, ellos no tienen el Espíritu Santo, para confirmar con las Sagradas Escrituras. Libro del apóstol San Pablo a los Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso, estas organizaciones religiosas a nivel mundial rechazan la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no son espirituales, porque no tienen el Espíritu de Dios. Como también dice el libro de los Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Las palabras de Dios son los 10 mandamientos, como dice el libro de Deuteronomio 4:13. Entonces estas gentes a nivel mundial rechazan las palabras, la ley, los 10 mandamientos. ¿Por qué lo rechazan? Porque no son espirituales, porque no tienen el Espíritu de Dios. Rechazan los 10 mandamientos. Mandamientos por los cuales murieron todos los hombres y mujeres de Dios. Son los que ustedes rechazan. Mandamientos por los cuales moriremos todos los hombres y mujeres de Dios. Estos son los que ustedes rechazan. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué? Porque Satanás está en sus corazones. Porque al que ustedes sirven es a Satanás. Por eso rechazan la ley de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el libro de San Juan 8:44. De esta manera, mis amados hermanos, hemos dado a conocer qué cosa es la gracia y qué cosa es lo que quiere decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, mis amados hermanos. La ley de la libertad es el rechazo a toda fuerza de opresión o esclavitud del hombre contra el hombre. Libro del apóstol Santiago 2:12, libro del apóstol San Pablo a los Corintios 10:4 y 5. La esclavitud ha terminado, mis amados hermanos, como dice el libro de San Juan 8:32 y el libro de San Juan 8:36. El libertador ha llegado, el libertador está en pie, como dice el libro del profeta Daniel 9:25 y como dice el libro del profeta Daniel 12:1. A ustedes, mis amados hermanos, muchas gracias por haber escuchado y los que escucharán. Nos honran con su presencia. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad, si nuestro Dios Jesucristo nos lo permite. Vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.